Buenos días, señor director, profesores y compañeros en general. El día de hoy estamos participando del coloquio sobre la violencia criminal en la libertad y su impacto en la edificación de la interculturalidad. Para hacerles recordar que este coloquio forma parte del proyecto de interculturalidad que está a cargo de los líderes escolares. Mi nombre es Roy Franco Mercedes Blas y en esta oportunidad voy a ser su moderador. A continuación vamos a pasar a presentar a nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy. Presentamos a Brian Kelvin Rodríguez Ábalos, a Xiomara Riabel Álvarez Reyes y a Erika Helen Marillo Rosas. En este coloquio vamos a estar abordando diversos temas sobre reflexión, preguntas, polémicas y esperemos que sea de su agrado. Dejamos en el uso de la palabra a nuestros ponentes. Bueno, ahora dentro de esta temática, violencia criminal y su impacto en la interculturalidad, hemos logrado obtener información en la fuente Infobae, donde nos comenta que la Libertad registra más de 300 homicidios en el 2023. Trujillo lidera el mayor número de crímenes. El Departamento de la Libertad enfrenta un marcado aumento en los índices de inseguridad, con el alarmante saldo de casi una víctima mortal diaria en los últimos meses. Es algo indignante lo que está pasando, compañeros, porque nos genera miedo salir a las calles sin saber lo que nos puede pasar en cualquier momento. En un informe del Comercio, el reciente homicidio ocurrió al interior del centro comercial Mall Plaza. Si bien sabemos, el centro comercial Mall Plaza es un centro muy concurrido, donde hallamos diferentes tiendas de ropa, un espacio de comida. Pero dígame algo, esas grandes empresas no nos han ofrecido una seguridad ante nuestra persona. Por ejemplo, yo quiero salir un día normal con mis amigas, ir de compras, pero ¿creen que yo me sentiré segura sabiendo que en cualquier momento puede suceder una balacera y no puedo salir viva tal vez de aquel lugar? Y no solo me puede pasar a mí, les puede pasar a cualquiera de ustedes. Un caso similar ocurrió en la provincia de Patás, donde cobró la vida de 9 empleados de la minera Poderosa, fallecidos a manos de presuntos mineros ilegales e integrantes de organizaciones criminales activos en la zona. Lo que nos dice Xiomara es muy importante y a la vez preocupante, ya que hoy en día nadie está libre de sufrir algún crimen, ya sea día, noche, en la hora que sea. Todos podemos ser asaltados, incluso asesinados, ya que hoy en día vivimos en una sociedad que hay muchos problemas y en cualquier, por ejemplo, establecimiento podemos ser asesinados o asaltados, y eso nos genera un miedo hacia la sociedad. Bien, así como nos habla tanto nuestra amiga Xiomara como nuestro amigo Brian, a esto damos apertura a un tema sobre la inseguridad ciudadana que acopla a todos los sectores sociales, en donde las personas presentan una diversidad cultural. Bueno, Trujillo, siendo capital de la provincia de la región mencionada, se encuentra en alerta roja. Trujillo expone una alarmante cifra de homicidios, donde los distritos El Porvenir, Laredo y Huachaco han alcanzado el mayor número de homicidios cometidos. Se registraron más de 300 muertes violentas, de los cuales 148 casos ocurrieron dentro de los límites de la provincia. Es algo indignante, compañeros, lo que está pasando, porque si nos damos cuenta al salir nosotros a la calle o a salir a alguna plaza de Trujillo, puede ocurrir un homicidio criminal donde nosotros podamos salir afectados. Además, el parlamentario ha recalcado las consecuencias de esta realidad en la ciudad de la eterna primavera. Los empresarios locales se encuentran sometidos al pago forzoso de cupos. El 70% de pequeños y medianos empresarios pagan cupos producto de la extorsión. Este posible escenario podría reflejar el poder que han cobrado las redes de extorsionadores en la zona. Lo que nos dice Xiomara, que en la provincia de Trujillo y en algunos distritos del mismo hay una gran tasa de crimen, como los cobros de cupo o extorsiones. Esto genera dificultad para poner un negocio o que puedan generar vínculos personales.
Para mí me sería difícil y tendría un cierto miedo ir a esos distritos y mucho más hacer un negocio, ya que tendría ese miedo, ese temor de ser extorsionado y mucho más hacer un vínculo con hacia otra persona. Julcán es una provincia cerca de Trujillo. Esta provincia podría salir afectada, ya que en cualquier momento puede ocurrir un caso similar, donde un provinciano julcanero pueda fallecer a presuntos de manos delincuentes, ¿no? Bien, a todo esto lo que tanto mis amigos nos hablan, se puede decir que la violencia criminal puede tener un impacto significativo en la salud mental, más si son de las personas afectadas, pero más los efectos directos en los cuales causan las personas está el estrés postraumático. ¿Cuál es ese estrés postraumático? Por ejemplo, si en alguno de ustedes o en mí misma estamos en la calle sentados o en un lugar donde salimos a pasear, viene de repente un hombre extraño y mata a una persona ahí al lado de nosotros, eso es lo que a nosotros nos genera un estrés postraumático. También tenemos a la ansiedad y depresión. ¿Qué es eso de ahí? Por ejemplo, si nosotros estamos caminando por la calle así tranquilamente y de repente viene un moto, nosotros ya tenemos ese miedo de que nos puede hacer daño. Entonces viene el moto y como que si nos quisiera hacer daño, nosotros tenemos un miedo, una desconfianza hacia nosotros mismos. Tenemos a la pérdida de autoestima y desconfianza. ¿Qué se puede decir con eso? Que si por ejemplo yo misma puedo ir a pasear por Huanchaco y que quisiera interactuar más con más personas, esa desconfianza me cae. ¿Por qué? Porque pienso que esa persona del mismo Huanchaco pienso que eso es igual que los demás. También tenemos a los problemas de concentración. ¿Qué se puede decir? Si tú has sufrido algún ataque de violencia criminal, tú no te vas a poder concentrar en tus cosas que haces, o tal vez no te puedes concentrar en tus estudios que estás forzando en una carrera. Habiendo culminado esta primera parte sobre el estudio de casos de violencia criminal, hemos podido escuchar lo mencionado por nuestros ponentes que el problema de la violencia criminal afecta a ambos ámbitos, tanto rural como urbano. Estos casos nos hacen reflexionar sobre qué tan seguros nos podemos sentir al salir fuera de casa o al estar por la calle. Y hagamos una pregunta a nosotros mismos. ¿Qué pasará en el futuro, sabiendo que el índice de violencia criminal cada día va más en aumento? Vamos a pasar a la segunda parte de este interesante coloquio sobre el impacto de la violencia criminal en la libertad. Ahora vamos a pasar al análisis del impacto en la libertad y en la interculturalidad. Por ello, quiero plantear la siguiente pregunta a nuestros ponentes. ¿Qué consecuencias tiene la violencia criminal en nuestra interculturalidad? ¿Y cuál es el impacto en la región La Libertad? Para responder la pregunta que nos plantea Roy, primero debemos conocer qué es la interculturalidad. Es un concepto que se refiere a la relación e interacción de los seres humanos de diferentes culturas. Esto se ve reflejado a través de sus costumbres y tradiciones, ya sea con sus platos típicos, vestimentas o danzas. También es el reconocimiento y valoración de las diferencias y similitudes culturales. Les pongo un ejemplo. Si una y otra persona se juntan hacia un grupo social, cada uno tiene una diferencia y a su vez una similitud, y que se ve reflejado en la interacción de ambos. Bien, a todo esto se puede decir que la violencia criminal también afecta a la interculturalidad, teniendo un impacto negativo, afectando las relaciones entre diferentes grupos sociales. Según el autor Cizek, en el año 2008, en su libro publicado Violencia, 6 reflexiones laterales, donde analiza la violencia en las diversas formas relacionadas también con el miedo y desconfianza. ¿Qué nos quiere decir miedo y desconfianza? En donde la violencia criminal puede generar un miedo y desconfianza entre las diferentes culturas, lo que puede conllevar a una disminución de interculturalidad.
Asimismo, también al intentar convivir con los migrantes o foráneos de otros lugares, vamos a tener una idea de preconcebida, de prejuicio. Bueno, como acá ha mencionado mi amiga Erika, para hablarles un poquito más, yo voy a citar al autor Huntington en el año 2003, donde nos habla de su libro Invasiones Latinas, donde nos comenta sobre la hostilidad. La violencia criminal puede generar hostilidad entre diferentes culturas, lo que puede llevar a una disminución de interculturalidad. Un claro ejemplo son los migrantes venezolanos. Si bien sabemos, han llegado a la provincia de Patás, lo cual han empezado a formar parte de bandas criminales, generando estereotipos. ¿Y cómo se genera este estereotipo? Se genera a base de los prejuicios y en un grupo social se idea un estereotipo de un grupo de migrantes venezolanos, afectando la interculturalidad. De esta manera, un grupo de venezolanos migrantes van a dedicarse a las bandas criminales, delictivas, y otro grupo se dedicará a reforzar la interculturalidad y conocer nuevas culturas, compartir de ellas, como por ejemplo con las profesiones, por ejemplo la profesión de profesor, doctor, entre otras. Xiomara nos habla sobre la migración externa, que es de los venezolanos hacia nuestro Perú. Pero otro punto importante es la migración interna, que es la migración de personas de diferentes partes y regiones del Perú hacia otras. Eso genera que se enriquece el proceso de interculturalidad. ¿Y cómo se logrará eso? Bueno, a una persona al irse a otro lugar, esa persona aprende de sus costumbres y tradiciones del mismo lugar, pero a su vez también el lugar aprende de las mismas costumbres y tradiciones que está acostumbrado el visitante. Bien, escuchando todo esto de nuestros amigos, me hace recordar a un caso que había leído en el libro de Huellas de la Hidra, con el autor Charlie Becerra. Por favor, me gustaría que nuestro moderador nos ayudara con la lectura. Paquirri era un niño educado, atento. Al verlas bajar del micro, corría a ayudar a las señoras del barrio, mamás de sus amigos, que venían cargadas de bolsas de mercado. Como recompensa, era invitado a acompañarlas a sus mesas. Una nueva oportunidad de demostrar sus buenos modales. En el colegio también era tranquilo, aprovechaba sus clases. Quería ser médico. Una vez hubo un incidente. A la maestra se le perdió el monedero. Trajeron un policía para esclarecer el asunto. Otro niño fue el culpable. Paquirri nada tuvo que ver. Él era bueno, lo era con todos. Pocos lo eran con él. En casa, estaba a merced de sus hermanos mayores, sin la presencia de su padre, sin la autoridad de su madre, que tenía que trabajar para sostener el hogar. Sus hermanos lo golpeaban, lo insultaban, lo desnudaban para bañarlo a la fuerza. En lugar de jabón, usaban detergente. Los gritos de Paquirri se oían en todo el barrio, pero nadie hacía algo por ayudarlo. Los abusos no cesaban, ni siquiera el día de su cumpleaños. Más gritos, más insultos frente a sus amigos. La ira germinó y terminó por consumir al niño, enterrando para siempre al bueno de Paquirri. Cambió sus amistades por la compañía de maleantes. Empezó a robar, empezó a matar. Se hizo hombre y acumuló poder. Sus sicarios dieron cuenta de sus rivales. Se encargó de aniquilar a todo aquel que se interpusiera en su camino. Ahora le temían, a él y a su banda. Hace 5 días le clavaron un verduguillo en el corazón. Murió desangrando en el penal de máxima seguridad, donde cumplía su condena. El lugar donde encontraron su cuerpo era conocido como la iglesia. Tenía 36 años, le decían Paco, líder de los malditos del triunfo. Agradecemos a nuestro moderador por habernos ayudado con esta lectura. Bueno, según lo que nos dice la lectura, es que Paquirri era un niño bien tranquilo. Él ayudaba a las personas más necesitadas, ayudaba
a los que lo querían necesitar a él, pero ante él nadie lo ayudaba. Muchos maltratos por parte de sus familiares, violencia, o sea, de todo le hacían a él. Por eso él se fue con sus amigos, con malos pasos, malas juntas, hasta que llegó a entrar al mundo de la criminalidad, las cuales, eso le llevó a él a ser un jefe de una pandilla, las cuales se llamaban los Malditos del Triunfo. Y ante le dominaron como el cabecilla de Paco. Entonces, a eso nos quiere llevar la reflexión. Se podría decir, dentro de la conducta de Paco, nos hacemos la pregunta, ¿será una conducta moral? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque estas personas en su desarrollo tienen una conciencia y una libertad. ¿Qué pasa si un miembro de esta pandilla se va a la cárcel? Hacemos una reflexión. Este miembro nunca delataría ante su jefe ni ante su grupo de pandillas. ¿Por qué? Por lealtad. Esas son sus normas de ellos, pero a nuestro punto de vista de nosotros no nos parece. Entonces, ¿qué le faltó fortalecer a ese niño? A ese niño le faltó fortalecer sus principios éticos, que son sus valores. Como nos menciona Erika, de cómo Joaquín se convirtió en un jefe criminal. Esto también implica el entorno donde se cría, donde vive una persona. Un ejemplo es la familia. La familia es el pilar para la educación, ya que ahí nos enseñan los primeros valores. Y si el niño crece en una familia donde hay respeto, paz, amor, comprensión, ese niño con esos valores va a crecer. Otro ejemplo son las amistades. Si una persona tiene un amigo que es el que le es leal, está en las buenas y en las malas, en todo momento con él crecerá y así será su amistad. Bien, a esto ahora pasaremos al siguiente caso. Me gustaría que nuestro moderador nuevamente nos apoye con la lectura. La muerte del Jingle. Hagamos memoria. Félix Hernández Arenas, ex alcalde distrital de Chao, asociado a los Caganeches. Ismael Fernández Cabero, ex alcalde distrital de Ricardo Palma, líder de la organización criminal del mismo nombre. Roberto Torres González, ex alcalde de Chiclayo, presunto líder de los limpios de la corrupción. Fortunato Villanueva, hermano del alcalde de Villa María del Triunfo y presunto integrante de los malditos de Lima Sur, etc. A quien no le quede claro del interés de los criminales en las próximas elecciones municipales y regionales, lo veo después de clase. El resto, sígame. Para las bandas y organizaciones delictivas, es fundamental establecer un control territorial del cual beneficiarse. Los malditos de la esquina dominan la esquina y a todos los que en ella habitan. Es la única forma de mantener a flote la extorsión, uno de sus negocios fuertes. De ahí lo atractivo que le resulta tener aliados comerciales. En los palacios municipales, desde donde opera el poder sobre comunidades enteras, mucho más grandes, una banda podrá chalequear una obra importante sin problemas si es que antes ha sabido cultivar ese tipo de amistades. ¿Cultivarlas cómo? Durante la campaña, por supuesto. Una victoria electoral requiere gente y dinero. Una organización criminal lo suficientemente fuerte puede proveer ambos. Atención clase, no estamos hablando del lumpen criminal. Hay cabecillas que han logrado acumular millones. Por otro lado, son capaces de movilizar cientos de personas cuando quieren adueñarse, por ejemplo, de un terreno, mediante la invasión del mismo. Llenar un mitin es casi un juego de niños. Lo mismo con el voto. Si pueden asegurarse un cupo mensual y puntual, no será complicado extraerles la promesa de votar por su determinado candidato, amigo, o ceder una pared para su propaganda. He trabajado en campañas electorales. Difícilmente existirá un jingle más efectivo que esta malévola sinfonía orquestada por rufianes. Bien, damos gracias a nuestro moderador por habernos apoyado con la lectura. Según lo que nos dicen, es que los alcaldes, vamos a la reflexión, los alcaldes
también se meten a la corrupción y a la extorsión. Hoy en día no se puede confiar ni tanto en los alcaldes ni en los regidores de nuestra región. ¿Por qué? Porque a base de eso también están extorsionando a tanto a las ciudades. En vez de apoyarlos, lo extorsionan. Ahí también nos damos cuenta sobre la corrupción que existe hoy en día con los miembros funcionarios públicos, como son los alcaldes, ministros, etc. Que estos mismos están involucrados en bandas delictivas. Involucran a tener grandes beneficios, como es que las bandas delictivas los protegen, o como se denomina chantaje. Al tener dinero, les piden un favor y ganan la mesa de cuestión a favor, y así logran asociándose con las bandas delictivas. Bien, como mencionó mi compañera Erika, un fragmento del autor Charles Becerra, en una expresión literaria que está enmarcada con la violencia criminal. Y como este medio literario nos trae reflexiones, lo cual también influye en nuestra conducta. Lo cual, si no tenemos una buena conducta, no llevamos una buena conducta, nos llevará por el camino delictivo. Como mencionó acá mi amigo Brian sobre los alcaldes, lo cual hoy en día siguen relacionados con las bandas criminales, y eso amenaza la difusión de la interculturalidad, lo cual no aprendemos de otra cultura, adaptarnos a nuevos contextos, consecuencia que trae la corrupción por parte de los alcaldes. Habiendo culminado esta segunda parte sobre el análisis del impacto de la violencia criminal en la libertad y en nuestra interculturalidad, hemos aprendido qué es la interculturalidad y además cuál es el impacto de la violencia criminal en nuestra región. Sabemos que es muy negativo porque afecta a todos los grupos sociales en sus relaciones o como también en otros ámbitos. Por otro lado, también nos han mencionado acá nuestros ponentes a diversos autores que nos hablan sobre los prejuicios que causa o como también la hostilidad. Y también hemos dado lectura a dos historias de la obra de Charles Becerra, la cual es Huellas de Hidra, en el cual nos está narrando todo lo que es violencia criminal, la cual invito a todos ustedes a que la puedan leer. En conclusión, el impacto de la violencia criminal en nuestra región La Libertad y en la interculturalidad tiene que ver mucho con nuestra sociedad. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de este coloquio, en la cual vamos a pedir a los estudiantes que puedan hacer sus respectivas preguntas a nuestros ponentes sobre los temas que hemos estado tratando. Ahí tenemos una pregunta, a ver. El interactuar con nuevas personas hace posible el avance económico de un emprendedor, pero ¿cómo estos grupos afectan el avance económico y el proceso de interculturalidad? ¿Y qué se puede hacer frente a ello? Bien, con tu respuesta voy a hacer mi respuesta ante tu pregunta. Si bien sabemos, los cupos son producto de la extorsión, los empresarios son forzados a pagar cupos y eso afecta la economía de aquellos emprendedores, pero no solo afecta a la economía, sino también afecta el proceso de inteligibilidad, porque para aprender otras culturas no podremos, por ejemplo, aprender gastronomía, trato de personas, atención y adaptarse a nuevos contextos. También podría ser una cuestión macrosistémica, ya que viene el Estado, porque todos nosotros nos partimos a través de las leyes para poder generar un negocio o cualquier cosa que queramos. ¿Alguna otra pregunta por parte de los estudiantes? Allá tenemos una vez, por favor. Erika habla sobre un texto ubicado en la
huellas de la hidra, donde este abarca la influencia del entorno en una persona. ¿Crees que es determinante el entorno en que vive una persona para la toma de decisiones? Pues sí, el entorno en el que vive una persona es determinante en la toma de sus decisiones. ¿Por qué? Pues que el entorno puede influir muchas veces en sus prioridades y en sus valores en una persona. Hay algunos factores que le pueden afectar a las personas que llevan en su vida, en su entorno, que viven, como pueden ser sus culturas, sus tradiciones, posiblemente también sus familias, e incluso las relaciones sociales que ellos tienen. Pero a la vez, las personas también tienen una capacidad de agencia, por la cual ellos pueden tomar sus decisiones y no están determinadas en el entorno. ¿Como cuáles están? Está la educación y la conciencia, el apoyo de las redes sociales, e incluso también ellos tienen que estar autoestimados y una independencia. Por eso, en conclusión, se puede decir que el entorno puede influir significativamente, pero también las personas pueden tener su capacidad de agencia de tomar sus propias decisiones y no están abarcados en el entorno. También podría atender a algunos aliados, como son los talleres, como en este caso, ya que nos fortalece la comunicación y el conversar con todos. Pero, ¿qué me dices de la libertad individual de cada persona? Es decir, cada persona tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Es decir, la influencia del entorno se tomaría como libre o no libre. Bueno, en este caso se podría decir, mira, como te lo he explicado, podemos tomar, el entorno puede tomar muchas influencias sobre nosotros para tomar nuestras propias decisiones, porque muchas veces la sociedad nos puede llevar a unos malos pasos, pero nosotros mismos teniendo una buena educación, una buena conciencia, no tendremos ese derecho para seguir nosotros, para irnos por esos malos pasos. Claro, ¿no? Como mencionaba también Erika. A veces tenemos mucha presión por parte de grupos, los cuales nos quieren llevar por malos caminos tal vez, y nos hacen tomar decisiones apresuradas. Pero si nosotros sabemos manejar esas decisiones, tomaremos decisiones buenas, donde nos llevarán por un buen camino. Sí, pero a veces esas decisiones apresuradas, pues, ¿cómo podríamos pensar en cómo tomar esas decisiones si son muy apresuradas? Es decir, se dan en el momento. En esa decisión, según lo que nosotros podemos tomar, tenemos que tener una conciencia libre, una conciencia para nosotros poder tomar una decisión responsablemente, para no dejarnos llevar por un mundo de criminalidad o por un mundo de malos pasos que nos pueden llegar a tal vez afectar a un futuro. Lo culminado con la pregunta, si hay otra pregunta por parte de algún estudiante. Es algo necesario la actividad económica minera, pero la minería ilegal trae ciertos beneficios. ¿De qué manera se podría mitigar el impacto de la interculturalidad? Bueno, para responder tu pregunta, la minería ilegal es un problema muy complejo que afecta no solo a la economía, también afecta al medio ambiente, Sino también las comunidades locales y a su cultura, ya que se vincula con delitos como narcotráfico, trabajo forzoso, trabajo infantil, trata de personas, extorsiones, homicidios, robo de tierras y evasión tributaria. Para poder complementar su respuesta de mi amiga Xiomara, podemos mitigar, poder mitigar el impacto de la minería ilegal. ¿Cómo podemos hacerlo? Planteando algunas estrategias, sabiendo que podemos establecer mecanismos de consulta, así mismo como también la participación efectiva entre las comunidades.
También podemos promover programas para ir interculturando ahí entre todas las comunidades. Asimismo, también podemos fomentar la comprensión y el respeto entre las comunidades. Bueno, mitigar los impactos negativos sobre la interculturalidad requiere políticas claras. Muchos sabemos que los gobiernos o las instituciones no invierten lo suficiente en estos programas educativos, sociales o económicos. Esto podría afectar considerablemente al impacto positivo que quieren dar. Bueno, para responder tu pregunta, claro, ¿no? Sabemos que el gobierno hoy en día también se encuentra en crímenes, como se relaciona con bandas delictivas, pero si nos podemos hacer, frente a ello, podemos hacer tal vez una pasarela donde podamos mitigar eso, ¿no? Para que el gobierno ponga interés en esos casos, porque a veces hay muchas personas fallecidas a presuntos de manos delincuentes, lo cual no les importa al gobierno. Pero si nosotros ponemos de nuestra parte y podemos hacer una pasarela, lo cual nos ayudará bastante a mitigar esos casos y a poder solucionar esos problemas. Para complementar tu respuesta, también es tarea de nosotros mismos apoyar a eso. ¿Y cómo se podría hacer? Pues conversando o haciendo algunos talleres porque eso nos ayuda a mejorar nuestra convivencia y también a compartir nuestras ideas de uno y del otro. Habiendo culminado con esta pregunta, si hay otra pregunta por parte de otro estudiante, allá tenemos una. Ya que el impacto de la violencia criminal está relacionado con ciertos perjuicios en el proceso de interculturalidad, ¿cómo en nuestra institución educativa podemos quitar esos perjuicios? Gracias. Bien, para poder responder a tu pregunta, ¿cómo poder eliminar estos prejuicios en las instituciones educativas? Podemos implementar estrategias. ¿Cómo cuáles? Como la educación intercultural. ¿Cómo se puede hacer eso? Incorporar contenidos que promuevan la comprensión de respeto entre culturas. Asimismo, también podemos programar programas de intercambio cultural. ¿Cómo así podemos hacer? Organizar actividades para poder fomentar las diversas culturas para que ellos se puedan ir relacionando mucho más adelante. También podemos hacer celebraciones culturales. ¿Para qué? Para que los diferentes estudiantes, profesores se vayan relacionando con sus diversas culturas. Por eso podemos decir que la eliminación de perjuicios es el proceso de interculturalidad. Se requiere un enfoque integral y coordinado entre las instituciones educativas, la comunidad y los estudiantes. Para complementar tu respuesta, como lo mencionaste, haciendo programas de cultura, y lo lograríamos haciendo, por ejemplo, haciendo un programa de cada aula poder hacer un plato típico de cada lugar y así poder compartir una cultura con la otra. Habiendo culminado con la ronda de preguntas por parte de los estudiantes, las cuales nuestros ponentes han resuelto todas sus dudas acerca de este tema que estamos tratando, vamos a pasar ya a la última parte de este interesante coloquio, en el cual voy a dar lectura a nuestra conclusión. En conclusión, la violencia criminal es un fenómeno que afecta profundamente a los grupos sociales y sociedad en general, y su impacto en nuestra interculturalidad es significativo. En primer lugar, es esencial reconocer que la violencia no solo se manifiesta en actos físicos, sino también en estereotipos sociales que fomentan la desigualdad y el miedo entre diferentes grupos sociales. Una de las consecuencias más evidentes de la violencia criminal es cuando ciertas comunidades enfrentan altos niveles de criminalidad. Ahí es cuando se genera un aumento de desconfianza,
lo que puede llevar a otro problema, como es la exclusión social. Esto a su vez dificulta las relaciones sociales. Además, la violencia criminal puede afectar la interacción entre culturas. Las comunidades que sufren de violencia criminal limitan la colaboración entre diferentes comunidades. Por otro lado, la violencia criminal también puede ser un impedimento para enfrentar este problema y por ende buscar soluciones. Para finalizar, la violencia criminal tiene un impacto negativo y profundo en nuestra interculturalidad. Si bien puede generar divisiones, la clave para erradicar las raíces de la violencia y fomentar un entorno saludable, debemos mantener un diálogo donde todos puedan participar y fomentar la armonía. Ya dando por culminado nuestro coloquio, vamos a invitar a nuestro querido director a brindar algunas palabras a nuestra actividad que hemos realizado el día de hoy. Bien, estimados colegas, jóvenes estudiantes y también distinguidos ponentes que han tenido a bien de participar el día de hoy en un coloquio, un conversatorio, para poder analizar, reflexionar y profundizar la temática que tiene que ver con la violencia criminal que cada día más se acrecienta en la región de la Libertad y por ende también en nuestro país, y su impacto en la edificación de la interculturalidad. Cuando hablamos del tema interculturalidad, ya José María Arguedas había escrito en su novela Todas las años, en todas las años su intención de integrar a todas las culturas de nuestro país. Y a pesar de que esa novela ya tiene mucho tiempo publicado, sin embargo todavía en el Perú no hemos podido llegar a ser un país intercultural, porque costa, sierra y selva no se pueden unificar. Y es más aún, cuando hablamos de cultura, también vemos las lenguas, las que están en su mayoría, obviamente, en la selva. La predominante que es el quechua, el aymara, el chipí, ni siquiera como lenguas nativas podemos ser una nación. Y más aún cuando tenemos la intervención de la migración de los venezolanos, que son en su mayoría. Los venezolanos, cuando debieron de llegar a nuestro país, debieron de enriquecer las culturas, pero sin embargo su intervención ha sido totalmente negativa. Cuando tú escuchas, es un venezolano, rápidamente la idea que se te viene es parte de una cuestión criminal. Y en verdad, es decir, la intervención de los grupos sociales, de los venezolanos, ha generado una realidad muy diferente en nuestro país, donde se ha albergado obviamente y se ha tenido un concepto de que Venezuela ha prácticamente votado a todos aquellos nuevos elementos que ya no querían en su país. Y cuando hubo la intención de regresar a los venezolanos ya prácticamente tipificados como malos elementos, Venezuela ya no los quiso recibir. Miren, ya no los quiso recibir. Entonces, ¿cómo con ese grupo social podemos pues fortalecer o edificar, construir una interculturalidad internacional? Pero esa es nuestra realidad. Y también quiero aludir a una pregunta que hizo uno de sus compañeros. Si el entorno social influye o determina el cambio de conducta de una persona, especialmente de un estudiante. Yo les había comentado ya en una oportunidad. Yo tuve un estudiante que era el más tranquilo, llegaba a la hora al colegio, se quedaba hasta la última hora, pero tenía un problema, no hacía los trabajos, pero era tan tranquilo que obviamente que los profesores, por su conducta y su comportamiento, le hemos aprobado en ese entonces, no importa con 11, por su conducta, su comportamiento. Como ejemplo, obviamente, en toda la institución educativa. Pero cuando él de la zona rural migra a la capital Lima, y especialmente se va al Callao, algo ocurre ahí. Y cuando a mí me dice alguien, profesor, porque yo le era director de licenciatura, profesor,
Profesor me dice, ¿ha visto usted los periódicos? ¿Cómo? Los titulares de los periódicos. Vaya a ver. Cuando veo ahí el asesino del martillo del triple asesinato. Y estaba la foto de mi estudiante, del que les hablaba el tranquilo. ¿Qué había hecho? Mató con el martillo a su suegra, a su esposa y a su hija, a los tres. Entonces la pregunta viene a lo que dice compañero, ¿no? ¿El entorno influye o determina en la conducta? Sí, porque él había llegado a un grupo familiar donde se comercializaba la droga y no solamente lo vendían, sino también consumían. O sea, de tranquilo se volvió consumidor de droga. Y en ese contexto logra formar su familia, su hogar, su hija. Y en un no control de su adicción, termina en ese desenlace. Entonces, el entorno social sí influye en el cambio de conducta de un adolescente y un estudiante. Cuando fui director de ese colegio de Pacanía, los venezolanos no han sido mi problema, de los 50 que estaban ahí. Mi problema ha sido los mismos de la comunidad. He tenido estudiantes que han sido sicarios y que están en el reformatorio en ese momento. Actualmente ya están. El otro está por asalto con arma de fuego, asesinó el trayecto de Chepén a Guadalupe, que también está. El otro también por asalto de arma de fuego, en zona rural, que también está en el reformatorio, adolescente. Pero cuando tú te diriges y ves en su hogar, te das cuenta que de los tres, sus familiares donde viven son delincuentes. Entonces, el entorno donde crecen, donde se forman, en el hogar, influye los otros elementos, es determinante. Entonces, ¿qué pasa? Estos jóvenes se suman a esta variable de violencia criminal. Y lo peor de todo es que cuando uno de ellos, su padre se siente orgulloso de que su hijo esté ahí, en el reformatorio, en Trujillo, porque dice que desde ahí puede operar mejor los asaltos y con tranquilidad. Y su padre recibe una parte de los cupos. Entonces, a la pregunta que su compañero hizo, si bien es cierto que no determina, pero sí influye. Ahora, para poder terminar también mi reflexión en este coloquio, ¿seremos un país intercultural? En este momento, la respuesta es no. No lo somos. ¿Hay mucho que trabajar? Sí, hay mucho que trabajar. ¿Y quiénes van a hacer eso? Son ustedes. Porque cada uno de ustedes es un sello cultural. Y cuando ustedes vayan a la capital, vayan a estudiar, se van a encontrar también con muchos sellos culturales. Y cuando tú vas a aprender a convivir, obviamente ahí estarás tú aportando para edificar la interculturalidad. No se puede decir en nuestro país que la marinera es mejor que una danza, por ejemplo, de la Sierra de Ibateño. No se puede decir eso. ¿Por qué? Porque cada sello cultural tiene su valor. Y si tú respetas eso, obviamente estás aportando a convivir y fortalecer lo que en este momento el grupo humano ha creído conveniente hacer. Entonces, jóvenes, desde mi perspectiva como director, felicito, agradezco este tipo de eventos. ¿Para qué? Para que de esa manera también ustedes puedan poner su granito de arena y reflexionar temáticas que son de preocupación, obviamente preocupación no solamente de nosotros, sino también de todos nuestros gobernantes. Y luego, con respecto que también tenemos pues criminales con corbata y cierres. Estamos hablando de los funcionarios. ¿Cuántos presidentes tenemos que están en la cárcel? Como presidente,
que también son los legales, porque son funcionarios formales. Funcionarios formales. Los otros vienen por conducta de formación de hogar, pero los otros vienen por la ambición de dinero, que es otra variante también, que también muy bien aquí los ponentes también lo han tocado ese punto también, porque no solamente podemos poner como variante a aquellos que por diferentes motivos de la vida obviamente están en la actividad, pero otros teniendo una formación académica también. Bien, dicho todo esto, jóvenes, muchísimas gracias por su participación y esperamos pues que esta no sea la primera, sino solamente el punto de inicio y en otra oportunidad tendremos otros panelistas también para que también puedan vertir. Muchísimas gracias.